Seguramente si eres mexicano o mexicana has oído hablar en la escuela sobre el virreinato. Todos sabemos que fue un hecho importante para América, el cual fue un detonante para observar muchas costumbres y hábitos culturales de Europa. Pero ¿realmente te has preguntado cuáles fueron todos estos procesos históricos que se involucraron para llegar a lo que somos en la actualidad? Si tu respuesta es sí, entonces no dudes en ver este video. Para comenzar, el Virreinato de Nueva España es conocido como una de las entidades territoriales establecidas por el Imperio Español en el continente americano. Este territorio se encontraba mayormente en Norteamérica, ocupando también partes de Centroamérica, logrando en su momento de mayor auge abarcar las Filipinas y otras islas en Asia y Oceanía. La causa principal que dio origen a toda esta historia del virreinato fue ocasionado por la caída de Tenochtitlan, capital gobernada por el Imperio Azteca, siendo Hernán Cortés el responsable de llevar esto a cabo. Conocido por conquistar tierras gobernadas, él, tras la conquista de Tenochtitlan, tuvo la idea de proponerle al rey español el nombre de Nueva España. Así fue como el monarca creó oficialmente el virreinato en el año de 1535. El rey de España era la figura de más autoridad en Nueva España, aunque el trabajo él no lo hacía todo, sino que delegaba sus funciones en la figura del virrey, el cual su principal trabajo es informarle al rey y la administración de la población de una colonia en Nueva España. Desde la creación del virreinato hasta su disolución en 1821, el cargo fue ocupado por más de 62 virreyes. Aparte de esto, se crearon otros pueblos políticos encargados de gestionar las diferentes divisiones administrativas. Una de las más importantes fue el Consejo de Indias, el cual se encargó de administrar el territorio conquistado en 1523. Sus funciones eran redactar las leyes que regularan las posesiones de los conquistadores, aunque la última palabra la tenía el monarca. La audiencia y la iglesia, que en esa época estaba muy apegada con el gobierno español. La organización económica y social de Nueva España estaba basada en etnias y castas. Las principales actividades económicas fueron la agricultura con la siembra del maíz, la ganadería con el pastoreo y la variedad de especies, y la minería con la obtención de plata en lugares como Taxco, Alomaya, el río de Zacatecas, San Luis Potosí, entre otros. Una de las ventajas que podemos ver en el virreinato de Nueva España fue el comercio, ya que en la mayoría de los siglos que duró estuvieron realizando rutas de comercio para repartírselo a España y a otros países, quedando México como uno de los países con mayor riquezas naturales e impulsando su comercio afuera del continente, que en un futuro nos ha ayudado para hacer comercios con varios países. A pesar de que el mestizaje fue muy común en la práctica, los peninsulares eran los que ocupaban los puestos más importantes. Los criollos, hijos de españoles pero nacidos en América, fueron los protagonistas de las revueltas que terminaron con el virreinato. La conquista española no se limitó a dominar los territorios de los pueblos indígenas. Junto a eso fue muy importante la llamada conquista espiritual, la cual consistió en la conversión de los indígenas al catolicismo, eliminando sus antiguas creencias. La Iglesia monopolizó la educación, dando creación a varios colegios, como es el caso del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, además de convertirse en uno de los más grandes terratenientes de la colonia. En el año de 1571 apareció el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, cuya misión era vigilar la observancia de la fe. Los primeros conquistadores fueron recompensados con encomiendas. Esto es el derecho a explotar el trabajo de los indígenas que vivían en ciertas tierras. El encomendero se comprometía además a educarlos en el cristianismo y enseñarles técnicas de cultivos europeas. Una vez la encomienda finalizaba, los indígenas pasaban a depender al rey. Aparte de las encomiendas también existieron las mercedes reales. Estas eran tierras cedidas por la corona a un individuo o a un pueblo en concreto, a cambio de tributo. Hernán Cortés es un ejemplo de ellos. Él recibió el terreno más extenso, llamado el Marquesado del Valle de Oaxaca, poblado por más de 23,000 indígenas. Cuando las encomiendas comenzaron a decaer, apareció otro sistema de propiedad, llamada hacienda. Este se convirtió en uno de los más característicos del territorio, acaparando terrenos a su alrededor. Por otra parte, es destacable la cantidad de propiedad que adquirió la Iglesia Católica. Los expertos afirman que la mitad de la tierra y el capital existente en Nueva España estaba en sus manos. Esto es increíble. Las principales características de la religión fueron que después de la conquista continuó un intenso trabajo de implementación de la lengua, religión y cultura española, y en ello la Iglesia Católica y su Inquisición
jugaron un papel central. Otra característica fue de que implementaron códigos morales católicos, ya que muchos de sus pobladores aborígenes provenían de culturas teóricas. La Virgen de Guadalupe fue particularmente significativa en la evangelización de México, que sirvió como bisagra para integrar a los mestizos y aborígenes al culto. La cultura virreinal había un corazón que durante 3 siglos los restos de las culturas precolombinas con la española y en menor medida la africana. Esto sirvió de costumbre para uno de los centros culturales americanos del Imperio Español. En la educación existían 4 colegios muy importantes como el Real y Pontificia Universidad de México, Colegio de San Juan Letrán, Colegio de San José de los Naturales y el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. La política en el siglo XVI, España era el imperio más grande y poderoso del mundo. Tenían tantas tierras y tantas ciudades entre los territorios españoles de América, los más ricos en los virreinatos de Perú y de la Nueva España. Entre las principales características de las reformas borbónicas se encuentran creación de compañías de comercio para monopolizar ciertos productos coloniales en Barcelona, Zaragoza y Guipúzcoa, fortalecimiento de la economía del país privilegiando la nobleza y su ascendencia sobre los negocios estatales, fortalecimiento del poder de la monarquía, modernización del lastrado Estado español, reinsertar a España en el contexto de las grandes potencias de la época, librar a España de la creciente dependencia externa, fortalecer a España como Estado europeo, una inversión mayor de la metrópoli en los asuntos coloniales, cambio en la estructura administrativa colonial con la creación de las independencias, sustituyendo a los alcaldes, control efectivo de la metrópoli sobre sus territorios en el Nuevo Mundo, aumento de impuestos, ampliación de lo exclusivo y su remodelación institucional, buscando justamente el fortalecimiento de los vínculos coloniales, creación del Virreinato de la Plata, actuales Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia o Alto Perú, por motivos económicos, ampliación de las fuerzas militares. La herencia del virreinato, la arquitectura y la lengua. En algunas ciudades se conservan cuadras enteras de edificios construidos durante el virreinato, y en el campo podemos ver todavía algunas haciendas de esta época. Estas construcciones no son indígenas ni españolas. La religión y la cultura. Los sacerdotes españoles y después los novohispanos se opusieron a las religiones indígenas y difundieron el catolicismo. Hoy la mayoría de los mexicanos son católicos y esta religión es parte de nuestra herencia virreinal. En la Ciudad de México se establecieron la primera imprenta en 1539 y una de las 3 primeras universidades en América, 1553, la de los Santos Domingos y Lima, son las otras 2. Instituciones políticas. El gobierno del virreinato se concentró en la Ciudad de México. Allí está el Palacio Nacional, que es el antiguo Palacio Virreinal, aunque con muchas modificaciones. El sistema de los cabildos y ayuntamientos que se mantiene en estos días fue traído a la Nueva España por los conquistadores. A finales del siglo XVIII, la Nueva España fue dividida en intendencias que fueron la base de nuestra actual división política en estados. 5 situaciones más absurdas de la conquista. Número 1. Los templos indígenas fueron destruidos, cosa que era demasiado absurdo y tonto. 2. Todas las cosas que habían se acabaron como si nunca hubiesen existido, o sea, realmente no dejaron rastros de ella y eso suena demasiado tonto. Yo creo que sí hay rastro, pero bueno. 3. Cortés era considerado como un dios. También cosa muy absurda, pero está bien. 4. Las poblaciones que no participaban poco a poco empezaron a aceptar, así que es muy ridículo porque pues de la nada ya participan, así que es medio raro. Y 5. Transcurrieron 300 años de saqueo de la Nueva España para beneficio de la corona española.
Y esas fueron las 5 situaciones absurdas de la conquista. 5 momentos más importantes de la conquista. 1. Los españoles militares luchar por los ideales cristianos en signo de honor y reconocimiento. 2. La caída de Constantinopla ante los turcos otomanos en el siglo XV. 3. La ciencia de todas las civilizaciones mesoamericanas es retomada por los mexicas. 4. Tenochtitlan, con la avanzada ingeniería de sus habitantes, soportaba enormes templos, entre otras cosas. 5. Cristóbal Colón, 1383 y 1485, les propuso a los portugueses seguir con una nueva ruta. Ellos no estuvieron de acuerdo.